Bien, vamos a pasar esta mañana a estudiar la lección que sigue y le hemos pedido a Dios que aumente nuestra fe por medio de su palabra. ¿Amén? Recuerde que el curso se llama Doctrinas Fundamentales de la Biblia. Ya vamos en la lección número 6, que lleva por tema Dios el Padre. Y para ello quiero por favor que vaya conmigo a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, verso 14. Vamos a leer hasta el versículo 21. Me espero un poco para que todos leamos. Me va a ayudar a leer de forma alternada. Yo voy a iniciar el 14, usted el 15 y el 21 todos juntos. ¿Ya está ahí listo? Bien, dice la palabra de Dios así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Dios el Padre. Este pasaje que acabamos de leer, que es nuestro pasaje base, es un pasaje donde nuevamente se resalta la realidad de una Trinidad divina. Claramente está hablando del Padre, claramente está hablando del Señor Jesucristo y claramente está mencionando al Espíritu Santo. Pero en esta oportunidad nos centraremos en estudiar a la primera persona de esa Trinidad, que es el Padre. La Trinidad, mis hermanos, se estudia específicamente, y para poder estudiar específicamente se estudia por separado, ¿sí? Se desintegra, no los estudiamos a los tres al mismo tiempo, se desintegra porque hay mucho que aprender y hay mucho que recordar de cada persona, ¿sí? No vamos a abordar un conjunto, ahora vamos a partir uno de cada uno. Imagínense, es tan importante el tema de la Trinidad ya de forma separada, que nosotros en este curso vamos a utilizar 14 lecciones donde vamos a escudriñar la Trinidad. Son bastantes, pero yo le aseguraría que se podría sacar incluso hasta más, porque lo que hay es abundante. Pero van a ser 14 lecciones donde vamos a escudriñar todo lo relacionado al Padre, trataremos de abordar todo lo relacionado al Hijo y al Espíritu Santo. Recuerde usted, no hay diferencia en esencia, forman un mismo Dios, pero sí hay diferencia en personalidad. Cada uno tiene una personalidad distinta. ¿Amén? Entonces, iniciamos con el Padre, porque así viene escrito en la palabra, dicho por Cristo. El propio Cristo mencionó primero al Padre, pero no está acomodado esto en un orden jerárquico. No quiere decir que el Espíritu Santo y el Hijo ocupan un rango menor al Padre. Eso hay que tenerlo claro. Simplemente es un orden de reverencia, pero los tres están al mismo tiempo. ¿Amén? Sí, amén. Bien, vamos a comenzar, mis hermanos, definiendo lo que viene siendo la palabra Padre y de antemano, pues, paternidad. ¿De acuerdo? Entonces, paternidad es muy simple, mis hermanos. La definición, el significado de paternidad quiere decir cualidad de ser padre. Ser padre es una cualidad. Alguien aquí tendrá la cualidad, pues, de tener mucha resistencia o de ser muy ordenado, y no todos tenemos las mismas cualidades, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de una cualidad innata del ser humano, que es ser padre. Esto es innato. Nadie
sabe, aprende a ser padre en el sentido de que uno lo va desarrollando, pero en la biología, en tus genes, uno ya viene con eso, porque descendemos pues del ser humano. Entonces esto viene innato en el ser humano. Y la paternidad, mis hermanos, vamos a ver la imagen que yo les traigo, por favor, a ver si es la única que traigo, para que nos quede. La palabra padre viene del idioma latín, de la palabra pater, que significa defensor y protector, y eso es muy importante, porque en su definición ya encontramos lo que es ser un padre. Pater, protector y defensor. Y esta paternidad, mis hermanos, si la dejamos ahí tantito, por favor, esta paternidad se va a manifestar en 3 áreas. En 3 áreas se va a manifestar la paternidad. Número 1, biológicamente. La paternidad se manifiesta biológicamente donde hay una unión entre un genitor y su vástago. ¿Y cómo podemos verlo claramente? Los rasgos físicos. No sé si usted se parece a su papá o a su mamá, físicamente. Pero siempre hay algo que distingue a un padre con su hijo, y eso es una paternidad biológica. Porque si los dos papás fueran morenazos, y el hijo sale güero de ojo azul, el papá se tiene que preocupar. ¿Sí? Yo, por ejemplo, con mi hija, cuando nació, lo primerito que le vi fueron los dedos. Lo primerito, largos y flacos. Y dije, sí es mío. Tenía mis dudas al final, ¿no? Pero... Entonces, la paternidad primeramente se manifiesta biológicamente. Segundo, hay un rango donde también se identifica la paternidad, y es legalmente. Paternidad legal, donde hay un reconocimiento de pertenencia por escrito. Si no, vaya usted a todos sus documentos. Usted tiene apellidos, ¿sí? Y tiene el apellido paterno. Allí en su acta de nacimiento constata que usted es hijo de tal. Nadie llega al registro civil y dice, nada más déjeme mi nombre, no me gustan mis apellidos. Nadie. Por más que a usted no le guste, por más que haya pasado situaciones quizá con su padre, ¿sí? Hay un documento que avala que legalmente usted tiene un padre y que hay una paternidad. Y esto es algo que se pelea mucho ahora en estos tiempos. Si usted va al juzgado de lo familiar allí saliendo del Metro Bellas Artes, encontrará, mire, así de gente que está peleando que sea reconocido legalmente un hijo, pero por las razones equivocadas, porque lo que quieren es el apoyo económico y no la identidad que genera el padre. Aquí van 2 rasgos de los 3. Biológicamente y legalmente hay una paternidad, y todos reconocemos la importancia de crecer con nuestro padre natural. Si usted no lo reconoce, debe saberlo. Crecer con un padre natural es muy importante para todo ser humano. Es trascendental crecer a un lado de su padre, porque hay algo bien interesante. Se dice que aquellos que tienen ausencia de padre corren mayor riesgo de desarrollar problemas emocionales y mentales. No quiere decir que todos los que no tengan papá pues van a quedar locos, pero sí tiene una mayor tendencia a, ya estudiando y ya analizando pues su pasado, todo lo que le ocurrió desde su infancia, se puede llegar al punto a que el problema principal es que el padre no le brindó ni defensa, ni protección, ni mucho menos, y por eso derivó en la actualidad de aquel ser humano. Aquellos que crecen sin padre, aquellos que se desarrollan sin padre, son más propensos a ser antisociales e irresponsables. No quiere decir que esto se tiene que cumplir al 100%, pero sí hay una tendencia tirada a mayor de ese lado. Bien, y hay un tercer rango de mostrar paternidad, y eso es espiritualmente, ¿sí? Donde alguien que va a ocupar el lugar de padre
va a formar, va a cuidar, va a proteger y va a disciplinar a otros con el fin de formarlos como creyentes. Eso es muy importante también. Naturalmente reconocemos la importancia del Padre, pero espiritualmente tiene el mismo peso que alguien te forme como creyente, que alguien te cuide en tu etapa de desarrollo como creyente, que alguien te proteja, que alguien te discipline. El Padre espiritual también disciplina. Así como tu Padre natural te disciplina, si tú has decidido que tener un Padre espiritual, tienes que aceptar que te discipline. Tienes que aceptar que te llame la atención, tienes que aceptar que te exhorte. Ejemplo básico, los discípulos tenían como Padre espiritual ¿a quién? Fuerte, al Señor Jesucristo. Señor Jesucristo por 3 años los formó, por 3 años los cuidó, los protegió y los disciplinó un montón de veces. Y mira qué resultados dieron después de esa paternidad espiritual. El área espiritual entonces es igual de importante tener un padre que cumpla esa función. Es muy importante en nuestra vida de fe. El profeta Eliseo, cuando ya era arrancado Elías, cuando ya era arrebatado de él, ¿qué le gritaba? Padre mío, Padre mío. En un sentido espiritual. No iba inclinado a que lo estaba únicamente manipulando o que quería, pero si me vas a dar la doble unción. Era que trabajaron juntos más de 15 años. Es que desde que le aventó el manto y le empezó a servir, como su hijo, y Eliseo consideró a Elías como su padre. Padre mío. Y se fue, dice que nunca más sus ojos le vieron. Pero la enseñanza, la protección, el cuidado, la disciplina quedó. El apóstol Pablo llamó en varias ocasiones hijo en la fe a Timoteo y le dijo verdadero hijo en la fe, desde que era un jovencito, desde que era un adolescente, y le recordaba su pasado cuando fue a cierto viaje misionero y ahí lo vio y ahí lo llamó y conoció cómo era su madre y su abuela. Y vemos cómo fue ese joven como siervo. ¿Por qué? Por la importancia de tener un padre espiritual. Él tenía su padre natural, pero era griego. Era pagano. Entonces el padre espiritual fungió como alguien muy importante para conocer al siervo Timoteo. Pero nuestro objetivo es resaltar a Dios como Padre, el cual todos los verdaderos creyentes debemos conocer. Tú debes de conocer a Dios como tu Padre. Debes conocer a Dios como tu Padre. Debes de reconocerlo. Debes saber cuáles son sus características. Debes saber qué es lo que te brinda, qué es lo que pide de ti como Padre. Hay que tener esa identidad. Yo tengo un Padre. A lo mejor y tú dices, mi Padre natural no está, ya murió, se fue, no se quiso hacer cargo, o como tú quieras. Pero tú debes de saber a partir del momento que ingresaste a la fe que tienes un Padre espiritual. Que tienes un Padre que es todopoderoso. La doctrina de la paternidad de Dios es esencial en tu vida de fe. Mira, que si tú te empiezas a desarrollar como cristiano, como creyente, sin conocer que Dios es tu Padre, algo muy grande y muy fuerte te va a faltar siempre. Tú debes de levantarte todos los días que nuestro Padre Celestial nos cuida, nos protege, nos defiende, nos disciplina todos los días. Que tú no estás, ¿y quién soy? ¿Y a dónde voy? ¿Y qué hago? ¿Estoy solo? No, Dios siempre está contigo. Dios el Padre siempre te protege. ¿Amén? Bien. ¿Dónde y cómo se ve a Dios como Padre? Esa es una buena pregunta. Bíblicamente vamos a verlo de distintas maneras. Porque Dios como Padre está presente en toda la Biblia. En toda la Biblia, porque Dios siempre ha sido Padre. Eso es fundamental. Dios siempre ha sido Padre. Entonces toda la Escritura podemos ver que cumple esa función. No es una faceta que surgió dado cierto tiempo, como nosotros.
Nosotros tenemos un tiempo en el que nos convertimos padre. Yo fui padre a partir de los 24 años, pero mis primeros 23 años yo no era padre. Y a partir de los 24, entonces comencé a ser padre. Pero Dios no es así. Dios no dijo, bueno, a partir de ahora sí soy su padre, pero antes no fui padre. Él siempre, por toda la eternidad, es padre. Porque la paternidad de Dios siempre ha sido una cualidad eterna. Dios al ser eterno, su paternidad también es y será eterna. Él era padre, Él es padre y Él será nuestro padre. En el Antiguo Testamento nos deja ver cómo la nación de Israel, la religión judía, de una manera reverente reconocen a Dios como su padre. Los judíos, los de Israel, la nación que Dios escogió, nos deja ver cómo reverenciaban, respetaban e identificaban a Dios como padre. Mire, vayamos al profeta Isaías capítulo 63. Versículo 15. Me gritas fuerte amén cuando llegues. Amén. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. ¿Cómo reconocían a Dios? Tú eres nuestro Padre. Redentor eterno es tu nombre. Y esto es muy importante entonces, saber y conocer primero que la cualidad paternal de Dios es eterna y su pueblo en el Antiguo Testamento, que es de lo que trata el tema central, Israel, reconoce a Dios como Padre. Amén. Y recuerda que las cosas pasadas, una sombra de lo que vendría, ¿sí? Si antes ellos reverenciaban y conocían hasta cierto punto a Dios como Padre, imagínate lo que ahora nosotros debemos hacer ya con la revelación de Jesucristo como Padre. Bien, entonces veremos 3 facetas paternales de Dios. 3 maneras en las que Dios se revela, se manifiesta y se muestra como Padre. La primera, Él es Padre de la creación. Amén. Dios es Padre de la creación. Y en este aspecto es muy importante lo que te voy a decir. En este aspecto es una paternidad universal. Es una paternidad colectiva. ¿Por qué? Porque se extiende a todo lo creado. Dios es Padre de la flora de este mundo. Dios es Padre de la fauna de este mundo. Dios es Padre de todos los seres humanos de este mundo. Dios es Padre de los astros que están en el cielo. Dios es Padre incluso de los seres celestiales, de los seres espirituales que nosotros no podemos percibir con nuestra vista. Pero aún de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, de todo lo que hay en el universo, Dios es Padre. Por eso es que Él es el ser Padre de la creación, es una cualidad universal, mi hermano. No importa si alguien es ateo, Dios es su Padre porque Él lo creó, porque Él lo hizo. ¿Amén? Vamos a ir a algunas citas. Voy a necesitar que vayamos de aquí para allá, porque recuerden que es muy importante estar respaldando todo bíblicamente. La primera cita, por favor, vayamos al Salmo 148. Salmo 148, los primeros 5 versículos. Fíjate cómo nos va a hablar de que Dios es Padre de todo. Dice así, ¿ya llegaste a Salmo 148, 1? Dice así: alabad a Jehová desde los cielos,
alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó, ¿y qué dice? Y fueron creados. Está describiendo generalmente. Alábenle cielo, sus ejércitos, estrellas, sol, luna, porque Él los hizo. Porque Él soltó la palabra de su boca y nacieron, surgieron. Entonces, todos tenemos un Padre y es el Padre de la creación. ¿Sí? Lo reconozcan o no. Hebreos capítulo 12, 9. Aquí nos va a hablar de otro alcance que tiene la paternidad de Dios. Epístola a los Hebreos capítulo 12, versículo 9. Y dice así: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de qué? De los espíritus, y viviremos. Dios no es solamente Padre de las cosas tangibles y que podemos ver, es Padre de las cosas intangibles, de los espíritus, y está escrito con E minúscula, haciendo referencia. Tú y yo tenemos un espíritu que se conecta con Dios, ¿sí? Pero también a los espíritus demoníacos. Él es su Padre, Él los formó, nada más que ellos se rebelaron. ¿De acuerdo ahí? ¿Sí? Una cita más que es nuestra cita base, que es Efesios 3, 14 y 15. Prestemos atención a lo que el apóstol Pablo está reconociendo. ¿Llegaste? Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el 15 importante dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Toda familia, todo ser, todo lo creado, tenemos a Dios por Padre. Él es el Padre universal de la creación. Es muy llamativo cómo el mundo ha otorgado el título, por ejemplo, a Wilhelm Wundt como el padre de la psicología. El mundo ha otorgado el nombre a Heródoto como el padre de la historia. Ha nombrado a Eratóstenes como el padre de la geografía, a Sócrates como el padre de la filosofía, por sus grandes aportaciones, por sus grandes descubrimientos en cierta rama. Ellos se ganaron el padre de tal, de tal, de tal. Pero padre de la creación, solo hay uno. No hay nadie más que sea galardonador de ese título. Y toda la ciencia, todas las ramas científicas están dentro de lo creado. Por lo tanto, llámese Aristóteles, Platón, Sócrates, Nietzsche, lo que tú quieras, todos esos y nosotros en conjunto tenemos a Dios por Padre. Porque no habría historia, no habría filosofía, no habría geografía si no hubiese creación. Si el Padre de la creación no nos hubiese hecho, ¿sí? Solamente es uno el Padre de todo, y es nuestro Dios. Es por ello que en su misericordia, cada cierto tiempo, Dios, el Padre de la creación, nos permite a los seres humanos descubrir ciertas cosas, avanzar en ciertos hallazgos. No es por la inteligencia del ser humano, no es por sus grandes descubrimientos tecnológicos, es porque el Padre de la creación ha soltado de cierta manera las cosas para que el hombre pueda llegar a descubrirlo. Pero si Dios lo mantuviese oculto, nadie lo descubriría jamás. Nadie llegaría a tal. Por ejemplo, la semana pasada se descubrió un nuevo yacimiento de petróleo en el Golfo de México, ahí en Veracruz. Eso no es cuestión del ser humano. Eso es cuestión que el Padre de la creación propició eso. Imagínate cuánto nos podemos beneficiar, cuánto se beneficia el ser humano de aquellas cosas que Dios nos permite conocer, de aquello que Él permite. Porque es tan importante. Vemos que la definición es proteger, es ser defensor. Dios nos nutre, de su propia creación nos nutre a los seres humanos. Sin petróleo, ¿qué podríamos hacer?
Se acabarían muchas cosas. No habría gasolina, no habría plásticos. Entonces nuestro Padre de la creación dice, voy a permitir que el ser humano descubra este yacimiento de petróleo para 10 años. Y entonces de allí el ser humano se sustenta su economía. Amén. El origen de la vida y de todo lo que existe es por Dios. Por eso es que Él es Padre de todo. Y muchos no le reconocen. Pero eso no significa que no los haya creado. Eso no significa que no sea su Padre. Erróneamente el mundo llama la madre tierra, ¿verdad? La madre naturaleza. Y lo clasifican de esa manera y no entiendo cómo no pueden llamar a Dios Padre. No hay una madre naturaleza, no hay una madre tierra. Todo parte de nuestro Padre, que es Dios. Él es el Padre de la tierra, Él es el Padre de la naturaleza, de la creación y de todo. El hombre se hace muchas preguntas que la ciencia no puede explicar. Que la ciencia tiene un rango límite. ¿Sabes por qué? Para el ser humano no se llega a una respuesta porque busca en lugares equivocados. Vamos a ver qué dice tal ley de la física. Vamos a ver qué dice tal cosa de la química. Vamos a ver qué aportó tal persona. Lugares equivocados. Nunca van a encontrar una respuesta. Porque con quien hay que ir es con Dios, el Padre de la creación. Hay cuestiones que solo le pertenecen a Él. Que nadie más te va a dar una respuesta. Que nadie más, el mundo se encarga. ¿Por qué no hay cura para el cáncer? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y entonces se queman las pestañas y se meten, hacen fórmulas, experimentos, investigaciones y no le dan después de muchísimo tiempo porque no están reconociendo a Dios el Padre, a Dios como el Padre de la creación. Y ese es un punto muy importante. Los que somos padres, nos encanta que nos reconozcan nuestros hijos como su Padre. No que nos llamen por nuestro nombre, no que nos digan el Señor ese. ¿Quién te enseñó este? Mi papá. ¿De dónde aprendiste esto? Por mi papá. Eso es muy importante. Entonces Dios es honrado cuando nosotros le reconocemos como Padre. Él se goza. Él dice, ahí está mi hijo alabándome. Para esto vamos a primera carta de los Corintios capítulo 8. Versículo 5 y 6. Primera carta de Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6. Y dice así el apóstol Pablo: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Quién es? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dice, hay muchos dioses que concibe la gente, que le atribuye un montón de cosas, pero para nosotros, para los hombres espirituales, para los hombres de fe, solamente hay uno, Dios el Padre, del cual procede todo. Que a usted le llame loco o como quieran, pero usted siempre atribuya a que todo sucede porque Dios el Padre así lo quiso. Amén. Todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasa en la sociedad, Dios el Padre tiene el control. Somos su creación. Hasta este punto yo quisiera, no sé si alguno tuviese algún comentario, algo que quisiera aportar, relacionarlo de la relación con su Padre, con el Padre de la creación. ¿Alguien que quiera decir algo? El que me da la verdad de confianza, sustento, protección. Confianza y sustento. Sí, definitivamente mi Padre terrenal y celestial es Ok, usted relaciona la relación de su Padre natural con el Padre de la creación que lo sustenta y la confianza que le da. Sí, así es. ¿Alguien más? Sí, pastor. La importancia del desarrollo de los tres papás: Padre natural, espiritual y celestial, conocerlos en su dimensión. Ok, amén. Sí, ¿quién iba a decir?
importancia de reconocer la labor que hace nuestro Padre, tanto el terrenal como nuestro Padre espiritual, porque como dices tú, como dice la palabra, a veces se le atribuyen las cosas a otra persona y no al Padre Celestial, y creo que como padres no nos gustaría que nos le atribuyeran a otras personas lo que uno hace por nuestros hijos, y eso creo que es algo bien importante, porque a veces Dios hace algo en nuestras vidas y se le atribuye a otra cosa, a otra cuestión, sino que lo importante que es siempre reconocer que el Padre es el que obra en nuestras vidas. Amén, amén. Sí, no hay que robarle la gloria a nuestro Dios el Padre, siempre todo es por Él y para Él. Amén. Bien, segunda manera o segunda faceta en la cual Dios muestra paternidad. Ya dijimos, la número 1 es el Padre de la creación. Número 2, Dios es el Padre de Cristo. Allí vemos también esta función de Dios el Padre siendo Padre de Cristo. Y esta tiene la particularidad de que es la relación modelo de paternidad. No voy a dejar mentir, todos aquí, cuando empezamos a desarrollar cierta madurez mental, nos empezamos a imaginar cómo va a ser nuestra vida adulta. Y en esa imaginación cabe el cómo vamos a ser nosotros cuando llegue el turno de ser padres. Por la razón que usted quiera. A lo mejor en su época de ser hijo, pues usted dijo, yo no voy a hacer esto que hacía, no sé. Hay muchas generaciones que fueron violentadas por sus padres de una manera muy agresiva. Y cuando usted tomaba conciencia decía, yo cuando sea hijo, no voy a hacer eso. Yo voy a ser más afectuoso, yo voy a ser más responsable. Y entonces empezamos a formarnos una relación idónea padre e hijo. Pero yo quiero decirle que la relación modelo de paternidad es la del Padre, Dios el Padre, con su Hijo Jesucristo. Esa es la relación modelo a la cual usted y yo debemos de aspirar. En la que ustedes nos tenemos que fijar, porque esa relación es única. Ese tipo de relación no lo va a encontrar en ningún otro lado, fuera de la Biblia. Esa relación es la más fuerte que hay. Nada se rompe entre ellos. Yo no sé cómo sea la relación con su padre, pero quizá hubo algo que hiciera, híjole, a partir de esto que hizo, que dijo, o que yo hice, o que yo dije, algo se quebró. Pero entre la relación del padre y el hijo no hay fisuras, no hay nada. Es la relación más importante que hay, porque de esa relación se sustenta todo. De esa relación dependemos usted y yo. Porque si no hubiese una relación así entre el Padre y el Hijo, usted y yo no somos salvos. Usted y yo no nos podemos acercar a Él. Esta ligadura se ve claramente marcada en tres aspectos que vamos a ver. Necesito 3 manos rápidamente para buscar 3 citas. Fabi 1, Fabi 2 y Ariel 3. Bien, Fabi, por favor, me vas a ayudar a buscar primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9. Avi, vamos a ayudar a buscar Mateo 3:17. Y Ariel, Mateo 11:27. Nos vamos a ver esta ligadura entre el Padre y el Hijo, y se va a ver en 3 aspectos distintos. El primero, la relación se ve cuando el Padre envía al Hijo. El Hijo no se revela y dice, yo voy a ser el Salvador y todo el reconocimiento, y se levanta del trono y se baja sin que el Padre lo haya enviado. El Padre le pide al Hijo que venga en forma de hombre y que muera por nuestros pecados. Es como cuando nuestro Padre nos manda por las tortillas. Hay una obediencia, ¿bien? Entonces el primer aspecto que nos muestra la fortaleza de esta relación es que el Padre envía al Hijo. Por favor, Fabi. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se ve que el amor de Dios, que Dios nos ama, en que Dios envió al Hijo, ¿sí? No que el Hijo hizo lo que se le plantó. El Padre le dijo al Hijo, debes de ir a la tierra, y Él aceptó, pero fue enviado. Bien, segundo,
el Padre reconoce al Hijo. Hay muchos padres que no reconocen a sus hijos. No, yo no sé de dónde lo sacó No, yo no te quiero ver, no sé. El Padre todo el tiempo reconoció al Hijo aquí en la tierra, delante de los hombres. Siempre estuvo presente que el Padre estaba orgulloso y se glorificaba de lo que hacía el Hijo. Por favor, Abby. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo. Este es mi Hijo. Como hijos nos sentimos los más amados cuando el Padre nos dice: es mi chavo, es mi hijo. Nos sentimos bien. Imagínense entonces, durante toda su vida el Señor Jesucristo, los hombres mismos escuchaban esa voz audible que decía: es que este es mi Hijo. El que sana a la gente es mi Hijo. El que liberta a los endemoniados es mi Hijo. El que predica con ese denuedo, con esa autoridad, con esa potencia, es mi Hijo. Vean cómo se sustenta esta relación. El Hijo es enviado por el Padre, que éste obedece, ¿sí? Y el Padre reconoce que quien está en la tierra es su Hijo. Y el último, el Hijo honra al Padre. Por favor, Ari. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Todo lo que yo hago, dice el Hijo, me lo dio mi Padre. Todo lo bien que yo hago, todo lo que la gente se maravilla, todo lo que sucede, es porque me lo dio mi Padre. Yo no lo robé. No fue un chispazo de suerte. Nadie aquí me lo enseñó. Todo viene de mi Padre y nadie le conoce, yo le conozco. Entonces, en estas tres cosas podemos ver qué relación tan hermosa, qué relación tan fuerte, porque no sería lo mismo que el Padre haga todo y el Hijo no le regrese la gloria. No, el Padre hace algo y el Hijo hace algo, y todas esas dos cosas se conjuntan y decimos: gracias por ser el Padre de Cristo. Quizá tú digas: tengo o tuve al mejor padre del mundo, porque pues cuando llega el día del padre todos decimos: eres el mejor papá del mundo, y está bien, yo no estoy diciendo. A lo mejor la relación padre-hijo que tú tienes es grandiosa y gloria a Dios por ello. Habrás conocido a algún vecino o algún familiar directo cercano con quien tú digas: ay, tienes una relación excelente con tus hijos, qué envidia, pero nunca se igualará a lo que existe entre el padre y el hijo. Nunca, porque su relación es perfecta. La relación aquí natural, padre e hijos, es imperfecta. Les fallamos, nos fallan, les decepcionamos, nos decepcionan. Y hay un montón de falencias naturales porque somos seres humanos débiles. Pero la relación del padre es top. Y no teóricamente, sino a la hora de la praxis, porque nosotros decimos mucho: eres el mejor papá del mundo, pero ya a la hora de practicarlo no lo honramos como el mejor papá del mundo. Y acá el Señor Jesucristo no solamente hablaba que su Padre, sino que lo practicaba y decía: es que todo esto, quien soy, es porque soy como mi Padre. Y ese punto es muy importante, porque tú debes de estar convencido de eso, de que Dios es el Padre de Jesucristo. ¿Amén? Vamos a Efesios 1:3. Aquí el apóstol Pablo conoce esto, lo ubica y lo cree, que Jesucristo es Hijo de Dios. Y dice así Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí, porque en varias citas inicia de la misma manera, bendiciendo el nombre de Dios, pero reconociéndolo que Jesucristo no es un hombre nada más fuera de lo común, no, sino que es el Hijo de Dios. ¿Ven? Hasta, ¿qué cree aquí? Esto es grandioso. Hasta los demonios saben que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos saben. Y no entiendo cómo seres intangibles reconozcan a Jesucristo como Hijo de Dios, y hombres con razonamiento, con estudio, con meditación, no lo reconocen como tal. Eso debe de preocuparnos bastante. Por favor, alguien que me ayude buscando Mateo 8:29.
Y quien lo encuentra rápidamente se me pone de pie y lo lee, por favor. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Imagínense los demonios temblando diciendo: ¿qué tienes tú con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Porque esos que temblaban y que le reconocían estuvieron en alguna época en el cielo adorando. Eran ángeles. Y prefirieron rebelarse y convertirse en demonios. Pero eso no le quitó el reconocimiento. El reino de las tinieblas reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso es tan poderoso cuando tú y yo oramos en su nombre. Porque el reino de las tinieblas sabe de quién estamos tomados. ¿Con qué autoridad estamos haciendo aquello? El que Cristo llamara Padre a Dios es una de sus enseñanzas más amplias y más profundas, porque trajo esa revelación del cielo a la tierra, ya que no estaba mostrada esa relación con el Dios verdadero. No estaba mostrada la relación verdadera de Dios como Padre. Entonces viene el Hijo y nos la revela, nos la muestra. Nadie antes evidenciaba tener intimidad con el Creador, pero viene el Hijo y nos muestra y nos dice: Él es el Padre. Yo les he enseñado los viernes, hace poquito, ¿sí? En el Evangelio de Juan son 122 veces que Jesucristo se acerca diciéndole Padre a Dios. 122 veces. Para buscar su consejo, para buscar su respaldo, para pedir su fortaleza. Lo que hace un padre. A tu padre tienes que acercarte para pedirle un consejo. A tu padre tienes que acercarte para pedir su respaldo en lo que vas a empezar a hacer. A tu padre tienes que acercarte a pedirle fortaleza. Y nunca de una manera chantajista. Vimos al Señor Jesucristo: ay, papi chulo, por favor, esto, lo otro. En Getsemaní Él dijo: Abba, Padre. En su momento más duro dijo: Abba, Padre. Porque buscaba sinceramente su presencia. No buscaba otra cosa, buscaba a su Padre, el lugar más seguro, el lugar más hermoso. Es una herejía pensar que el Hijo fue creado por el Padre. El Hijo no fue creado. Es un mismo Dios, pero nos está mostrando cómo se relaciona uno con el otro. Eso piensan algunas corrientes, que el Hijo fue creado, que Jesús solamente fue un hombre de carne y hueso y listo. Niegan la divinidad, pero no prestan atención a que claramente la Escritura dice que el Hijo fue engendrado por el Padre, no creado, que no es lo mismo, fue engendrado. Primera carta de Juan, capítulo 5. Versículo 1. Hermanito Armando, por favor, ayúdeme a leerlo. 5.1 de primera carta de Juan. Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. Nos queda claro con esto, ¿verdad? No hay ninguna duda. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Si tú crees que Jesús es el Cristo, has nacido de Dios. Dios ha puesto su espíritu, porque en otra porción de la Escritura nos dice lo contrario: todo aquel que niega a Jesucristo es el espíritu del anticristo. Amén. Entonces aquí está diciendo: si tú crees, reconoces que Jesús es el Cristo, has nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, es decir, a Dios. Dios engendra, amas también al que ha sido engendrado por él, no creado. Por favor, esa parte la tenemos que tener bien en claro. Amén. Bien, entonces Él es el Padre de la creación, que es una paternidad universal. Él es el Padre de Cristo, que es una paternidad única. Y ahora viene la tercera: Él es el Padre de todos los que creemos en Cristo. Dios es el Padre de todos los que creemos en Cristo. Es decir, diga conmigo: Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. Y aquí hay una diferencia muy marcada. A diferencia de que Él es el Padre universal de la creación, este tipo de paternidad espiritual no es universal. Es individual, es personal, porque no todos son hijos de Dios en ese sentido. En el aspecto espiritual, no todos son hijos de Dios.
Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios espirituales. Ahí nos confundimos mucho, o ahí la gente se forma una falsa idea. Solamente puedes ser hijo de Dios por una vía, a través de la fe. Por medio de la fe es que somos hijos de Dios. Tienes que creer en su Hijo, tienes que obedecer sus mandamientos, porque sin esto, por más que alguien quiera, es que yo quiero, padrísimo que tengas a Dios por Padre, pero no creo en Jesús, no le voy a obedecer, pero yo quiero tener a Dios como mi Padre. No lo es, por más que lo repitan y lo digan. Si no creen en Cristo y no obedecen sus mandamientos, no hay fe. Y sin fe no puedes ser hijo de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Mi hermanita Carmen, por favor, si me ayuda a leerlo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Tú y yo recibimos a Dios en nuestro corazón. Creemos en Jesucristo y en automático nos ganamos el derecho, la bendición de ser llamados hijos de Dios. Dios ya nos considera como sus hijos. Hay gente que considera a Dios Padre, Dios como Padre, pero el Padre no los considera como sus hijos. Entonces si le recibes, si crees en su nombre, tienes el derecho de ser llamado hijo de Dios. Entrar a la familia del Padre, mi hermano, es por gracia. Si podemos hacerlo, si pertenecemos a la familia de Dios, solamente es porque Él lo permite. Solamente es porque Él así lo quiere, porque Él nos ha extendido la invitación. No es por suerte, no es por sorteo. No hay una tómbola que metes tu mano, sacas una bola y si sacaste papelito dice familia de Dios, ya eres parte de. No, es por gracia. Nosotros que nos identificamos y que ya estamos en la familia de Dios, sabemos que es por gracia. No decimos, yo soy mejor que tal. Es que yo soy más alto, es que yo soy más fuerte, es que yo esto, es que yo hice aquí, es que yo aquí. No, es únicamente por gracia y debemos darle tantas gracias a Dios por su gracia sobre nosotros. Y su gracia se extiende a millones de millones que formamos la familia de Dios. Millones de millones. No tenemos el pensamiento egoísta como los testigos de Jehová que dicen que nada más 144,000 van a ser salvos. Nosotros, el apóstol Juan nos dice que cuando miró era millones. De toda tribu, lengua y nación se compone la familia de Dios. No es solamente tu pequeña familia o tu grande familia que está aquí y si está sirviendo y si está en el camino del Señor, gloria a Dios, pero nuestra familia espiritual es tremenda, es enorme. Y de esa familia el Padre es Dios. Vamos por favor a Efesios capítulo 2, verso 19. Que dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa es tu identidad, miembro de la familia de Dios. ¿Qué pasa con los que no creen? ¿Qué pasa con los que no los reciben? También tienen una familia, no son huérfanos. Los que no creen en Jesucristo, los que no le reciben, también tienen una familia, solo que a la inversa de nosotros. No pertenecen a nuestra familia. Por eso la Escritura nos recomienda: no le llaméis hermano a cualquiera. Porque tú tienes que estar seguro que ha recibido a Dios en su corazón y que le cree para poderlo llamar mi hermano, para poderlo llamar, es de mi familia, ¿sí? Pero los que no le creen, no le reciben, ellos tienen una familia aparte. Y Cristo se los decía claramente: ustedes sois de su padre el diablo. El diablo también tiene su familia. Y son los que no creen ni reciben a Dios. Y el apóstol Pablo decía que estos son hijos de desobediencia, que son hijos de ira. Ellos tienen su familia aparte, pero no es Dios Padre como nosotros. Por eso todos aquellos, por más que te caigan bien, por más que tú digas,
híjole, qué buena compañía, híjole, esto, no pueden ser tus hermanos. Y es allí donde uno podría chocar a veces, pues en el yugo desigual. ¿Cómo vas a ligarte con alguien que tiene al diablo por padre, cuando tú tienes a Dios por padre? Allí no habría ningún tipo de convenio. Si pasan, mis hermanos, por favor. Dios no es un padre cualquiera, lo debemos de tener claro. Él nos elige, Él nos ama, Él nos da de sus riquezas, y Él nos ha dado a su Hijo, nos ha dado su Espíritu y nos ha dado su palabra. ¿Sí? Con eso nos protege, con eso nos defiende. Y esto que conocemos a Dios como Padre debe ser un gran estímulo para nuestra fe. Tenemos que salir aquí renovados, a lo mejor, y tú te has sentido triste, deprimido, que qué ha pasado con mi vida, que quién soy, pero esto debe de ser un estímulo para ti. Tenemos un Padre que es todopoderoso y nada se le escapa de su mano. ¿Sí? Somos sus hijos. Hay tantas cosas que yo no voy a entender nunca a nivel personal, de verdad no las entiendo. De mi propia vida hay muchas cosas que yo no entiendo. Hay cosas que yo no entiendo por qué suceden en mi familia. Hay cosas que no entiendo por qué suceden en la iglesia. Hay cosas que no entiendo por qué suceden en mi país o en el mundo entero. Pero de algo debemos de estar seguros, que Él es nuestro Padre y que todo le pertenece. Amén. Ponte de pie, mi hermano.